Puedo contarte acerca de dos ideas de hermenéutica. La primera la llamamos hermenéutica de autor y supone poner primero la búsqueda de lo que quiso expresar el autor, su intención. Es así que el texto, para el lector, está mediado por el autor, el mundo del autor, y el mundo que el autor supone del lector. ¿Cómo es esto? Cuando alguien nos escribe una carta, tiene en mente una idea de nosotros, que obviamente no termina de abarcar su imaginación, pero con esa idea juega a escribirnos. Algunos especialistas creen que es tan importante el autor que debemos ingresar en su mente para identificarnos con él y poder comprender el texto. Otros van aún más lejos, pretenden hacer la experiencia del autor, intentando sentir como él. Del mismo modo, los autores de la Biblia también tenían en mente lectores específicos. Y aquí estamos nosotros, miles de años después, poniéndonos en el lugar de lectores. La hermenéutica siempre nos invita a superar al autor, ese autor leído y estudiado, dando nuevas relecturas, a veces más profundas que las que el propio autor pudo haber pensado. Ahora, imagina un autor que escribe una autobiografía. La hermenéutica de autor, hecha por el propio autor, nos muestra la lente con la que él mismo se ve, se interpreta, se describe, se asume, se comprende. Pero la hermenéutica de autor, hecha por un testimonio de otro, se convierte también en hermenéutica de texto. La segunda la llamamos así, es esa hermenéutica de texto, y sostiene que es el texto quien interpreta y pone en jaque al lector, casi diciéndole qué es lo que debe conseguir del texto. El texto pone en la mente del lector toda la información que posee y le comunica lo que debe interpretar, entendiendo que quien interpreta al lector es el mismo texto. Por tanto, en esta segunda vía de interpretación, comprender es dejar al texto obrar en el lector. En la hermenéutica de texto, casi que desaparece el autor, un autor que ya no limita al lector, que ya no lo piensa. Esto no significa que prescindimos totalmente del autor y su intención, pero eso no basta. La obra camina más lejos que el autor, así lo decía Luis Alonso Jekyll. El llamado círculo hermenéutico, que en breve explicaré, tiene cierta encrucijada, puesto que, queriendo hacer hermenéutica de texto o de autor, el lector finalmente propone su texto en el texto y su autor en el autor. Esto suena difícil, y sí que lo es. Vamos despacio. El lector, frente a un texto, imagina sentidos, algunos más profundos que otros, se inspira en el texto, pero también entabla diálogo de interpretación con aquello que trae en su historia simbólica. Y, a ver, imaginemos un escenario. Puede ocurrir que para una persona que ha tenido una niñez feliz, colmada de amor paterno y materno, pueda hacer puente con la imagen de un Dios Abba, es decir, un Dios papá, el Dios de Jesús. Y puede ser que aquellas personas muy duras de carácter, con una autoexigencia feroz, tengan a bien considerar a un Dios más temerario. Por eso es peligroso malinterpretar al Dios de Jesús, porque podría resultarnos lo que nosotros queremos que sea Dios. El gran desafío es dejar que Jesús, no tanto con sus palabras, sino más bien con su obrar en el Evangelio, nos revele cómo es Dios. En la teología hay temas que son centrales a tratar. Los creyentes quieren saber, los teólogos quieren explicar. Uno de ellos es el de la salvación después de la muerte. Y como todo tema de central importancia, también hay discrepancias. Tenemos muy en claro aquí que esas discrepancias tienen siempre que ver con la hermenéutica, con el método interpretativo y con las lentes con las que se lee la revelación bíblica. Básicamente hay dos caminos que suelen tomarse. El primero,
pone la responsabilidad de salvación en el hombre y su conversión a arrepentimiento, entendiendo así que solo se es libre decidiendo. El otro camino, que es el que aprendí y experimenté, es que la responsabilidad de salvación solo pertenece a Dios, en su amor que nos libera del pecado, incluso del supuesto pecado de no elegirlo. La hermenéutica es apasionante.